Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema que genera muchas dudas y que es fundamental entender bien: los 5 días posteriores al vuelo a los que tenemos derecho según el Real Decreto 517/2024. Este es un matiz clave que muchos desconocen y que puede ahorrarnos problemas cuando planificamos nuestras operaciones con drones. Además, no te pierdas hasta el final del vídeo porque al final quiero compartir contigo una reflexión personal y muy importante. Para empezar, hablaremos de los 5 días posteriores a la comunicación. Como hemos dicho, hasta ahora, si un cuerpo de seguridad nos contactaba antes del vuelo y nos pedía información o documentación, tenemos el derecho de volar dentro de esos 5 días posteriores a la comunicación. Eso sigue igual, eso sigue así. Esto es un punto importante porque nos da margen para justificar nuestro vuelo sin que nos lo puedan paralizar en el mismo momento. Pero aquí viene mi consejo. Tenemos que tener comunicación fluida y bilateral. Si hemos enviado una notificación y no recibimos respuesta, el efecto es positivo. Eso lo sabemos todos. Podemos realizar el vuelo. Y si por cualquier razón nos encontramos con problemas, como mal tiempo, un cambio de planes, quiero repetir simplemente una toma porque no me ha gustado cómo ha quedado del todo, también podemos contactarles y solicitarles esos 5 días de ampliación, que sinceramente la realidad es que en la mayoría de los casos la respuesta que nos darán será positiva. Para demostraroslo, os dejo aquí una captura de móvil en la que se ve claramente la confirmación oficial bajo petición de esa extensión de esos 5 días. Esto es algo que muchos desconocen y es clave para operar con tranquilidad. Si tenemos fluidez de comunicación, ellos no pondrán problemas. Y si tenemos esa comunicación bilateral, todo será muchísimo más fácil. Ellos no son el enemigo, son parte afectada de toda esta tromba de información que nos han soltado con el Real Decreto y que además tienen el deber que no es nada fácil de regular. Pero bien, dada esta pincelada, ahora quiero hablaros del tema personal que os he comentado antes. Mirad, todos los que creamos contenidos en YouTube sobre drones, sobre normativas, sobre cualquier tema, estamos aquí constantemente en aprendizaje. Cada matiz, en este caso cada frase del Real Decreto 517, tiene su interpretación y su forma de aplicarse en la práctica. Nadie, absolutamente nadie, sabe todo al 100% de una normativa tan reciente y de una normativa tan compleja. Estamos todos adaptándonos continuamente y en este proceso podemos cometer errores. Ponerse aquí delante de una cámara es muy difícil, lleva mucho trabajo, mucha previsión, mucha organización y muchísimas, incontables horas de dar forma a un mensaje que por cualquier motivo queramos trasladar. Pese a todo eso lo hacemos encantados, a veces mejor, a veces peor, pero aquí estamos, cada uno con su estilo y cada uno con sus medios creativos y técnicos. Lo que no es de recibo es la manera en la que algunas personas reaccionan cuando alguien que dedica su tiempo, que parece que se nos olvida, a comunicar algo sin esperar nada a cambio, se equivoca en un detalle. Se empieza a cuestionar su profesionalidad, se juegue con el pan de su casa. Eso no es justo. No es justo que se mate al mensajero. No es justo que a esa persona se le intente destrozar en los comentarios, que se le ataque con inquina, como si hubiera hecho algo que fuera imperdonable. Mira, todo esto os lo cuento porque hace poco un compañero, más concretamente Jonathan del canal Canarias Drone, pasó por esto y sinceramente me parece lamentable, me parece surrealista. Lo más irónico es que fue él, quiero que lo sepáis, el mismo Jonathan que se equivocó, el que detectó un fallo en un vídeo mío no hace mucho, me lo comunicó, le agradecí enormemente la comunicación y lo corregí. Es lo mismo que ha hecho él. Eso es lo que hay que hacer. Corregir cuando uno se equivoca. Es lo que nos da credibilidad. Estamos para ayudarnos, no para devorarnos entre nosotros. Os dejo el vídeo aquí si queréis, ¿vale? Al que hago referencia para que lo veáis. No somos organismos oficiales, no somos jueces de la normativa. Lo que hacemos, los creadores de contenido, es aportar esa información, compartir lo que sabemos y lo que vamos aprendiendo. Nos esforzamos por ayudar. A veces, pues también nos toca corregir y ajustar algunas cosas, pero aprendemos de los errores y seguimos hacia adelante. Para equivocarse hay que hacerlo. El que no lo hace no se equivoca nunca. Y para cerrar este vídeo, con total honestidad y total humildad, quiero lanzar un mensaje. Yo también me equivoco. ¿Y tú? Chao.